Hola, buenas tardes. Vamos a empezar la clase de hoy, que vamos a hablar sobre los casos relevantes y jurisprudencia reciente. Entonces, déjenme les comparto pantalla. Bueno, pues primero pues vamos a recordar qué es la jurisprudencia. Sabemos que, y hemos hablado de esto varias veces, que se refiere a las interpretaciones y aplicaciones del derecho que realizan los tribunales en sus sentencias. Sabemos que los tribunales de primera instancia, los juzgados de primera instancia, pues emiten sus sentencias, ¿no? Y cuando hay alguna inconformidad al respecto, pues se promueve el juicio de amparo. De esos juicios de las sentencias que resuelven esos juicios, pues pueden derivar criterios que eventualmente se conviertan en jurisprudencia. Como lo hemos dicho varias veces, pues para que esto suceda necesita que una sentencia se dicte en el mismo sentido 5 veces sin que se interrumpa de alguna forma. Y pues así es como se forma la jurisprudencia. Entonces, esas decisiones bueno, más bien esas sentencias que resuelven los juicios de amparo, cuando se confirman dictando 5 en el mismo sentido, pues van a formar jurisprudencia y una vez que se forma la jurisprudencia, pues esa interpretación que le dio el tribunal a cierto criterio, a cierta ley, a cierto caso en específico, se convierte en obligatoria para los demás tribunales y para los tribunales de que están abajo de ellos. Y pues hemos hablado de que estas interpretaciones que se le da a la ley, pues son muy importantes para el derecho mexicano porque nos ayudan a guiar la aplicación del derecho y su interpretación y así homogeneizar cómo los jueces están aplicando el derecho. Esta jurisprudencia pues va a ser un componente crucial de nuestro sistema, como les acabo de decir, porque pues nos va a proporcionar una guía, no solo para los juzgadores, sino también para los litigantes, para cualquier persona, nos proporciona una guía para la interpretación de las normas y así se va a asegurar la coherencia en su aplicación. La jurisprudencia también se va a convertir en una fuente del derecho, ya que establece precedentes que deben ser considerados en casos futuros. Y pues en este tema vamos a hablar de algunos casos relevantes y cómo influyen estos o cómo han influido en la jurisprudencia reciente y en el desarrollo del marco legal actual. Entonces, vamos a continuar. Uno de los principios fundamentales de la jurisprudencia pues va a ser el precedente. Este está basado en el principio de stare decisis, que significa que las decisiones de casos anteriores deben ser respetadas en casos futuros similares. Esto nos va a ayudar a mantener la estabilidad y predictibilidad en el derecho. Además, la interpretación de normas es esencial para aplicar correctamente la ley. Existen diferentes métodos de interpretación, como lo son el literal, sistemático o teleológico. La jurisprudencia, entonces, pues no va a ser estática, sino que ésta evoluciona con el tiempo y se adapta a los cambios sociales y a la realidad de los casos que se presentan ante los tribunales. Esta misma adaptabilidad va a ser fundamental para un sistema jurídico que busca ser justo y relevante. Entonces, pues hemos hablado también del precedente, ¿no? De cómo esto significa que un caso que sea igual, similar o totalmente igual a otro que ya se resolvió anteriormente, pues
lo más lógico sería que se resuelva de la misma forma. Si tenemos los mismos, si tenemos muchas similitudes, pues lo más lógico es que se resuelva de la misma forma. Y es ahí donde entra la jurisprudencia, que obliga a los juzgadores a precisamente resolver casos similares de formas similares o de forma igual. Y pues también hablamos que las decisiones que eventualmente forman la jurisprudencia, pues interpretan o buscan interpretar la ley, darle un sentido más amplio, explicar cómo es que se debe de interpretar o de aplicar, porque como les he dicho anteriormente, pues a veces si interpretamos la norma solo de manera literal, pues que puede quedarse muy corta o puede, a veces ser la norma puede ser todo muy blanco y negro. Y sabemos que en la realidad, ya en la aplicación, cuando estamos hablando de personas reales, de sucesos reales, pues no todo es blanco y negro, sino que hay cosas en medio. Y entonces es ahí donde la jurisprudencia nos puede ayudar a interpretar esos esas disposiciones, esos artículos, esas leyes que están un poco, que con su simple texto pues se quedan cortas o no ayudan muy bien a saber cómo es que se tienen que aplicar o interpretar, ¿no? Porque incluso, pues, si tú lees el texto de la norma literalmente, a lo mejor tú con tu interpretación, con tus vivencias, etcétera, pues le podrías dar un sentido y otra persona le podría dar otro sentido. Y precisamente lo que busca la jurisprudencia es que esto no suceda, sino que se le dé un solo sentido a la aplicación de una norma y así el justiciable pues pueda tener una cierta seguridad jurídica de saber que los jueces están todos aplicando el mismo principio, el mismo criterio y que van a resolver todos de la misma forma. Y pues así todo esto va a contribuir a la estabilidad y predictibilidad en el derecho y en las sentencias que se emiten. Y pues también hemos dicho, ya que la jurisprudencia con esto precisamente con el hecho de que busca interpretar más allá de la literalidad de la norma, pues eso nos ayuda a que bueno, más bien, esta nos ayuda a que la interpretación de las normas y de las disposiciones se adapte a los cambios sociales y a la realidad actual y no se quede, ya sea en el momento en el que se emitió la norma. Porque, pues, como les he dicho, a veces las normas tardan un poco en reformarse, en cambiar, entonces ahí la jurisprudencia nos puede ayudar a darle una interpretación y eventualmente una aplicación que sea más apegada a los cambios sociales que hayan surgido y más apegado a la realidad que estamos viviendo en los años actuales. Bueno, aquí viene uno de los casos de los que vamos a hablar. Em, pues este dice, ejemplo, casos ciudadanos con problemas de insomnio y estrés. Aquí vamos a hablar del contexto y de los hechos relevantes. Todo eso que les voy a comentar ahora, el caso en el que nos vamos a enfocar, lo pueden encontrar si buscan Amparo en Revisión 895 del 2019. Y el quejoso pues fue un ciudadano con problemas de insomnio y de estrés. La fecha de resolución lo fue el 27 de mayo del 2020 y pues aquí vamos a hablar así muy, muy a grandes rasgos sobre el acceso a medicamentos controlados. Y los derechos que se analizan en esta sentencia son el derecho al libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la salud. Entonces, los hechos que llevaron a esta sentencia fue pues que en abril del 2018, un ciudadano con problemas de estrés e insomnio solicita a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios Cofepris que le informe dónde podía comprar algunas benzodiazepinas. Em,
y si podía emitírsele una autorización oficial para adquirir estos medicamentos. Entonces, la COFEPRIS responde que, con fundamento en diversos artículos de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos para la Salud, los medicamentos que desea pueden adquirirse en farmacias. Además, le notificó que para su compra no era necesaria la autorización oficial de la COFEPRIS que había solicitado, sino simplemente una receta emitida por un profesional de la salud autorizado que le estuviera prescribiendo dichos medicamentos. Inconforme con esta respuesta, el ciudadano promueve una demanda de amparo indirecto para solicitar a un juez de distrito que revisara si los artículos de la Ley General de Salud y del Reglamento de Insumos para la Salud citados por la COFEPRIS son acordes a la Constitución, porque desde su perspectiva, pues él consideraba que estos artículos de estas leyes vulneraban su derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues la decisión de consumir benzodiazepinas, según el ciudadano, es exclusivamente personal. Fundamentó su hecho en un precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el que la primera sala determinó que era inconstitucional la política prohibicionista de la cannabis o marihuana para usos lúdicos o recreativos por vulnerar el libre desarrollo de la personalidad. Que esto es de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que los precedentes pues nos pueden servir para fundamentar nuestras peticiones al tribunal, a una autoridad, a cualquier tribunal o a cualquier autoridad administrativa. Podemos invocar precedentes de la Suprema Corte, de los tribunales de circuito, para que ellos resuelvan de la misma forma en la que nosotros consideramos que es correcto. Bueno, y después el juez de distrito, que conoció este asunto, dictó su sentencia en el 2019 y pues básicamente le negó la razón al ciudadano, confirmando lo dicho por la COFEPRIS y por las normas. Es decir, que la venta de benzodiazepinas no está prohibida, por lo que él puede adquirirlas en una farmacia normalmente, siempre y cuando tenga una receta médica que se lo prescriba. El ciudadano pues también queda inconforme con la resolución del juez de distrito, por lo que interpuso un mecanismo de defensa judicial que se llama recurso de revisión y por este medio solicitó a un tribunal colegiado que revisara si la decisión del juez de distrito había sido adecuada. En septiembre del 2019, el tribunal colegiado pues también dicta su sentencia, pero en esta se declara incompetente para resolver el problema planteado con respecto a las disposiciones de la Ley General de Salud y del reglamento, por lo que solicita a la Suprema Corte que atrajera el caso. Y pues la segunda sala de esta Suprema Corte pues ya resuelve. En cuanto a los artículos 222, 226, 252 y 257 de la Ley General para la Salud y 116 de su reglamento, el ciudadano argumenta que estas normas le impiden adquirir eh, los medicamentos controlados que necesita para tratar sus padecimientos, porque para poder hacerlo, pues como le había dicho la COFEPRIS, necesita una receta médica. Y esto, según él, se equipara a una prohibición que a su vez vulnera su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Y pues bueno, la segunda sala nos dice que ninguna de las normas referidas prohíbe total o parcialmente la adquisición de las sustancias que el ciudadano requiere, porque en realidad las normas únicamente tratan sobre el régimen de acceso a medicamentos controlados, su clasificación, su definición y los mecanismos de adquisición y reglas de operación de los establecimientos donde pueden ser adquiridos. Si las normas no hablan sobre lo que el ciudadano argumenta,
Entonces, pues no ha propuesto planteamientos que puedan ser relacionados con su contenido. Por lo tanto, es imposible realizar un análisis de constitucionalidad sobre estas disposiciones, ya que en una demanda de amparo es indispensable que se establezca con claridad cómo es que una disposición atenta en contra de algún derecho fundamental. Entonces, pues la segunda sala de la Suprema Corte nos dice que si bien este ciudadano pues invoca estos artículos de las leyes en comento y dice que que son inconstitucionales porque prohíben que él pueda adquirir los medicamentos que necesita, pues la segunda sala nos dice que pues no es así, que de estos artículos de ninguna forma prohíben, ya sea total o parcialmente, la adquisición de la sustancia, sino que únicamente pues buscan regularla y establecer las reglas de operación de los establecimientos que las proveen, ¿no? Que las venden. Entonces, pues que si esos artículos realmente no hablan de lo que está diciendo el ciudadano, si nunca lo mencionan, si nunca establecen una prohibición, pues entonces no se puede entrar a un análisis de constitucionalidad de estos artículos, porque pues en primer término ni siquiera se refieren a lo que él está planteando. Entonces, nos dice la segunda sala que como el ciudadano no demuestra argumentativamente que las normas le generen una afectación, entonces pues lo que corresponde es sobreseer. Es decir, que desestiman el caso porque realmente no se puede entrar al estudio, pues por lo que ya les dije, ¿no? Que esos artículos pues realmente no hacen referencia a alguna prohibición de los medicamentos que el ciudadano buscaba adquirir. En cuanto al artículo 251 de la ley que hemos estado hablando, pues el ciudadano argumenta básicamente que este artículo viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad porque, con base en esta disposición, cada que necesita los medicamentos controlados le exigen una receta médica emitida por un profesional autorizado por la Secretaría de Salud y esta receta es retenida por la farmacia. Y pues en este análisis que hicimos de este amparo, pues se considera que fue correcta la decisión del juez del distrito al negarle la razón al ciudadano cuando indica que la exigencia de una receta viola su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Sobre todo si para ello cita un presidente de la Suprema Corte que no tiene relación alguna con su demanda. Como lo vimos en otra de las diapositivas, él citaba un precedente de la primera sala que hablaba sobre cómo era inconstitucional la política prohibicionista de la cannabis, pero pues estamos hablando que no es la misma situación, no es lo mismo hablar de que una política prohibicionista es inconstitucional, a hablar de que una ley que busca regular el consumo de ciertos artículos sea inconstitucional. Y pues sí, entonces pues la Suprema Corte, la segunda sala de la Suprema Corte consideró que el juez de distrito pues había hecho bien, su decisión estaba correcta al considerar que esos artículos no violaban su derecho al libre desarrollo de la personalidad. Debe recordarse que ambas salas han emitido resoluciones sobre el consumo de marihuana con fines recreativos. Sin embargo, pues no existe aquí, como les digo, un punto de comparación entre el uso lúdico de la marihuana y el uso terapéutico de benzodiazepinas como medicamentos controlados que son. El ciudadano pretende erróneamente que se equipare la prohibición absoluta que tiene una sustancia para fines recreativos con la exigencia de presentar una prescripción médica para el consumo de otro tipo de sustancias para fines terapéuticos. Esto era básicamente lo que él decía, ¿no? Al momento de tú pedirme de que a fuerzas tengo que presentar una receta médica para que me puedas tú proveer de mis medicamentos, él estaba equiparando con el uso de la marihuana y con la prohibición que tenía en ese momento
la marihuana. Y pues como nos dice aquí, pues no es lo mismo, ¿no? Y no hay punto de comparación. En todo caso, la pregunta que cabe hacerse es si la condición de exigir una prescripción médica para adquirir un tipo de medicamentos controlados viola su derecho a la salud, protegido por el artículo 4 de la Constitución mexicana. Y en su solicitud de amparo insiste en que es excesivo que se exija una receta médica cuando su único objetivo es atender un problema de salud. Para ello se implementa lo que se llama y conocemos como test de proporcionalidad, que es una metodología estandarizada que permite revisar si alguna decisión legislativa lesiona o no un derecho fundamental. Se considera que exigir una receta pues tiene una finalidad constitucionalmente válida, porque esto busca proteger la salud de las personas, ya que asegura que para que tú obtengas ciertos medicamentos, tengas el acompañamiento profesional y sea este quien te indique el tratamiento correcto y el periodo de consumo de esta sustancia. De este modo se permite evitar riesgos que el uso libre de una sustancia fuerte podría producir en la salud de las personas. Exigir una receta es un mecanismo idóneo para eh, porque los profesionales de la salud cuentan con los conocimientos necesarios para determinar si un paciente debe o no tomar un cierto medicamento y al mismo tiempo para decirle qué medicamento y durante cuánto tiempo. Y pues es precisamente un doctor quien puede proporcionar el seguimiento de las mejoras y de los efectos secundarios que su consumo pues puede producir. También se concluye que no existe otro medio más eficaz y eficiente que exigir la intervención de un especialista que recete la sustancia y que en un sistema de medicamentos controlados, la obligación de presentar una receta busca obstaculizar el acceso libre a ciertas sustancias. Aunque este control sí es una limitación al libre acceso a ciertas sustancias, pues debe reconocerse que existe un balance entre el grado de afectación a esta libertad, la necesidad de proteger el derecho a la salud, valorando los riesgos que no restringir el uso de este medicamento pudiera tener y la idoneidad de que el acceso esté acompañado de un especialista. El mecanismo de control de medicamentos opera como una protección adicional para la salud de las personas, pues al clasificar a las benzodiazepinas fueron valorados los riesgos que su consumo puede presuponer para la salud de los consumidores. No se trata solo de una postura paternalista que busca totalmente prohibir el uso de esa sustancia y por el contrario se relaciona con la obligación del Estado precisamente de desplegar los mejores servicios de salud posibles y que todo esto sea en beneficio de las personas, no en su detrimento. Entonces, es el profesional quien debe decidir si se administra alguna droga en función del padecimiento que pueda tener el paciente y buscar que se eviten daños colaterales o secundarios. Y pues bueno, en cuanto a la decisión y efectos, tenemos que los puntos resolutivos son básicamente que debe modificarse la sentencia del juez y que no es posible analizar el contenido de alguna de las normas reclamadas por el ciudadano porque existe un impedimento técnico y pues se niega el amparo. ¿En qué se va a traducir esta decisión? Pues se traduce en que se declararon que son constitucionales las normas que regulan las benzodiazepinas y prevén que para adquirirlas es necesario contar una receta médica, porque las benzodiazepinas son controladas ya que su consumo sin acompañamiento profesional pues puede provocar daños en la salud de quien lo toma. Por lo anterior, si el ciudadano requiere consumir benzodiazepinas con fines terapéuticos, pues como ya se ha mencionado, debe acudir a un profesional de la salud autorizado para que sea este quien le recete ese medicamento o cualquier otro,
para que también lo acompañen pues en el uso del tratamiento y el cual le recete el que considere más adecuado para atender sus padecimientos. Entonces, pues sí, en esta decisión es muy interesante y nos dice que básicamente, si, si bien ciertas disposiciones sí implican una cierta limitación al acceso de ese medicamento del que hablaba el paciente, las benzodiazepinas, si bien sí se implica una cierta limitación, pues en primer término no es una prohibición total. Simplemente se le está limitando su acceso, pero no por alguna política paternalista, no por alguna política prohibicionista, sino únicamente porque esta es una droga fuerte que tiene efectos secundarios, efectos colaterales, y que de no hacerlo así, pues al contrario, el Estado no estaría cuidando el derecho a la salud del paciente al permitirle que acceda libremente a una droga tan fuerte. Entonces, al limitar su acceso solo con receta médica y que sea cada vez que se tenga que volver a resurtir la receta, le pidan otra receta, pues esto más bien es el Estado cuidando el derecho a la salud de los pacientes, de los ciudadanos, para que siempre estén acompañados de un doctor y que sea este quien les recete el tratamiento adecuado y que sea este quien los acompañe durante todo el tratamiento. Entonces, pues por eso se declaró, se sobreseyó este amparo. Entonces, pues hemos observado cómo en el ámbito de la jurisprudencia, pues hay varias tendencias, ¿no? En primer lugar, pues hay un desarrollo significativo en el ámbito de los derechos humanos, con un aumento en los casos que abordan la discriminación y la igualdad de género, lo que va a reflejar una respuesta de la jurisprudencia a la creciente demanda de justicia social. Además, la adaptación de las leyes, de la aplicación de las leyes a nuevas realidades, como los casos relacionados con tecnología, privacidad, estos van a plantear nuevos desafíos para los tribunales. Y la globalización, pues también ha influido en la jurisprudencia, ya que normas internacionales y tratados pues están comenzando a tener un impacto más visible en la jurisprudencia local, en la jurisprudencia mexicana, obligando así a los tribunales a considerar cómo aplican las normas en vista en un contexto nacional, pero con aras internacionales, con perspectivas internacionales. Y pues vimos hoy un caso relevante y su impacto, cuál fue su impacto en la jurisprudencia. Y pues este tipo de casos no solo nos demuestran cómo va evolucionando la ley, sino que también pues nos ayudan a observar la importancia de la jurisprudencia en la adaptación a nuevas realidades sociales y legales, como lo hemos mencionado. Entonces, pues sí, a medida que avanza uno en el estudio de la jurisprudencia, pues te vas a encontrar con diferentes desafíos, como por ejemplo, pues cosas que van surgiendo, ¿no? Con la actualidad, como inteligencia artificial, protección de datos, el respeto de los derechos humanos en un contexto ya global. Y pues va a ser esencial para nosotros que sigamos analizando y buscando entender la jurisprudencia, ya que pues está, sobre todo aquí en México, pues es un componente vital porque nos ayuda a interpretar las normas y busca siempre que éstas estén en constante actualización. Entonces, pues, como hemos dicho varias veces, ¿no? La jurisprudencia, tiene un papel fundamental en nuestra sociedad porque, pues, actúa como un mecanismo para la protección de los derechos. Esta busca asegurar que las violaciones a derechos humanos y civiles sean abordadas adecuadamente por nuestro sistema legal. Además, la jurisprudencia, pues, proporciona estabilidad jurídica, como lo hemos dicho, al buscar que casos iguales se resuelvan igual.
y permitiendo así que los ciudadanos y las empresas, cualquier persona que busque acceder al sistema jurídico, obtener su ayuda, pues anticipen el comportamiento del sistema legal, lo cual pues es vital y contribuye mucho a la seguridad a la seguridad jurídica de las personas en sus transacciones y relaciones, etcétera. Pues la jurisprudencia también va a servir como lo estamos viendo aquí, pues como una herramienta de aprendizaje y de actualización. Y pues los estudiantes de derecho y ya los litigantes, los profesionales pueden aprender mucho observando estos casos anteriores, entendiendo cómo se han resuelto y cómo se ha aplicado y las leyes y cómo se desarrollaron, cómo se llevó a cabo su aplicación en un caso ya real. Y pues bueno, ya creo que eso ya sería todo. Pues nada más, como lo hemos estado viendo aquí en los diferentes casos que hemos observado a lo largo de estas clases, pues realmente como les digo, la jurisprudencia sí resulta muy importante. A veces como estudiantes no logramos visibilizar su importancia y realmente el impacto que llega a tener en las decisiones de los jueces, pero pues por eso espero les sirva esta información y que ustedes tengan esa curiosidad de buscar no solo esta, sino otras sentencias que resuelven cosas muy importantes, no solo alguna disposición aislada que realmente no llegue a tener algún impacto en la práctica. Realmente sí resuelven sobre temas muy diversos y que sí les pueden llegar a interesar, a gustar, etcétera. Entonces, pues sí, eso sería todo por hoy. Muchas gracias y cualquier duda, ya saben, me lo pueden comunicar. Gracias.